Hay que pedirle integridad. Yo creo que ni siquiera desearle suerte, porque suerte es a lo que menos ellos deberían de aferrarse. La Cámara de Cuentas en este país es una institución que está completamente desacreditada, que no tiene credibilidad pública, que no tiene respaldo social y que además no tiene un trabajo técnico que hable por ella. La Cámara de Cuentas ha hecho todo lo posible, o sus miembros, porque la institución es otra cosa. Los miembros de la Cámara de Cuentas, los que pasaron ahora y los que salieron antes, hicieron todo lo posible por desacreditar la imagen de una institución que se supone que debe velar por la transparencia del uso de los fondos públicos. Y en vez de velar por esa transparencia, ellos se sumaron a los que festinaban fondos públicos. Y eso ha quedado evidenciado en múltiples historias que ustedes han conocido a lo largo de todos estos años. Que se cambie ahora el Pleno de la Cámara de Cuentas significa que ellos tienen que presentarle al país su mejor versión, y eso no es con discursos, eso no es hablando bonito ni diciendo cuáles son las intenciones que tienen. Todos tienen un currículum adecuado, todos tienen un perfil correcto, solo falta que ellos mariden ese currículum y esa intención con el trabajo que van a hacer en lo adelante. Nosotros desde aquí esperamos que ellos sean personas transparentes, honestas, dignas y que su trabajo sea su propia carta de presentación y que además a través de ese trabajo ellos recuperen la dignidad que ha perdido la Cámara de Cuentas. Este país se merece una Cámara de Cuentas que represente lo mejor de una sociedad que está cansada de luchar con la corrupción. Para que ellos no presenten formalmente el expediente de acusación, ellos simplemente no van a permitir que se filtren las informaciones que sustentan ese expediente. Hay una discusión que digamos que es un poco político-legal respecto de si el Ministerio Público tenía jurisdicción, tenía prevalencia para poder intervenir la Cámara de Cuentas, que se supone que es un órgano suprapoder. Pero hay toda una cantidad de opiniones y de debates respecto del aspecto legal de esto. Decir que el Ministerio Público tuvo que intervenir la Cámara de Cuentas, para la gente que no comprende bien de lo que se trata, significa que esto podría ser hasta una vulneración de un poder del Estado. Pero también del otro lado es también analizar qué tanta independencia puede tener un órgano que según las mismas informaciones que da el Ministerio Público, se alió para convertirse en una coraza para esa misma corrupción que el Ministerio Público intenta combatir. Vamos a ver un poco más adelante, cuando se presente formal acusación, porque se va a presentar, y cuando se solicite arresto para los actuales miembros de la Cámara de Cuentas, porque se va a solicitar también. Y ustedes verán aquel dossier de especificaciones de qué pasó en cada uno de los casos, donde se sabía por voz populis que la corrupción imperaba en varias instituciones y que a través de la manipulación de las auditorías que se llevaban de manera técnica desde la Cámara de Cuentas, se podía no solo retorcer el informe, sino también retorcer el debido proceso, porque habiendo indicios, según el Ministerio Público, de dolo, de asociación de malhechores, de corrupción, de uso abusivo de los recursos del Estado y de robo contra el Estado, esos informes de la Cámara de Cuentas retorcían la verdad, y en vista de ese informe, entonces los esfuerzos de la lucha contra la corrupción y del propio Ministerio Público eran infructuosos. Y esto representa un verdadero hito en cuanto a palancas para poder establecer de manera crónica la corrupción en un estamento del Estado. Ustedes verán todo lo que va a tener ese informe. Dice doña Milagros Ortiz Bosch, es que si esto era responsabilidad del Gabinete Social y la cabeza del Gabinete Social era Tony Peñaguaba, ¿cómo se explica que haya sido el mismo Peñaguaba el que se vulnerara y se violara todos los procedimientos para aplicar una contratación que no tenía nada que ver con urgencia? Es que ahora tiene que intervenir el MAP, porque tiene que haber una especie de aplicación de sanción o consecuencia administrativa. El MAP no establece ningún tipo de consecuencia que no sea una amonestación o una circular informativa. Ojo, si ahí hay vulneraciones de tipo legal, entonces tiene que accionar el Ministerio Público, no el MAP. La sorpresa aquí es que eso se festinó como si el dinero no fuera del Estado.
como si el dinero fuera de una empresa privada que gana dinero a borbotones y como si no estuviéramos además en medio de una crisis. Recuerden cómo fue que se dio eso. Recuerden cómo fue que se buscaron esos millones. Y en caso de que no se esté hablando de los 100 millones, entonces estamos hablando de 155 millones de dinero del Estado en medio de una situación en la que el mismo Estado Dominicano ha dicho que no tiene dinero para cumplir con las cuentas regulares y que ha tenido que endeudarse internacionalmente, incluso para poder pagar nóminas de empleados estatales. Y en medio de esa circunstancia, aquí se dilapidaron 155 millones de pesos y al día de hoy no hay consecuencia. Es de eso que ella está hablando y creo que tiene toda la razón.